Qué bueno que nos acompaña en IBEC en casa. Qué bueno que puede estar conectado con su familia para aprender juntos de la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar una nueva serie y esa nueva serie tiene que ver con los 7 fracasos del pueblo de Israel que están registrados en el libro de Números, del capítulo 11 en adelante. Es un tema pertinente para nosotros, para lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a ver temas como la queja, vamos a ver temas como la murmuración, vamos a ver temas como la incredulidad. Y todos estos temas nos van a llevar a comprender de que es necesario y de que debemos de tener cuidado, evitar este tipo de pecados en nuestra vida, porque entonces puede llevarnos a un fracaso de nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición para poder entender los temas que vamos a estar viendo en esta nueva serie. Gracias de nuevo, gracias por estar conectados a IBEC en casa. Padre, gracias. Gracias que en su voluntad, Señor, podemos estar aprendiendo su palabra. Ahora de esta manera, Señor, conectados por medio de estas plataformas, Señor, para aprender más de su palabra. Señor, queremos rogarle, Padre Santo, la intervención de su Santo Espíritu para la comprensión de su palabra. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que usted es para nosotros. Y gracias, Señor, por mis hermanos que estarán viendo este video y estarán escuchando su palabra. Pedimos que, Padre, usted pueda obrar poderosamente en sus vidas, Señor. Que la palabra llegue con toda la libertad que su Santo Espíritu da para hacer los cambios significativos, esos cambios que necesitamos día con día, Señor, por medio de su palabra. Gracias también, Señor, porque pareciera ser que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, Señor, retrata muy bien lo que es y lo que fue estos fracasos del pueblo de Israel en ese pasaje bíblico, Padre Santo. Así que pedimos que podamos entenderlo, pero no solamente comprenderlo, sino también llevarlo a la práctica. Así que, Padre, pedimos su bendición. Por Jesucristo oramos. Amén, amén. Dice por ahí, hermanos, un dicho, que recordar es volver a vivir. Recordar es volver a vivir. Si usted se da cuenta, nosotros aquí tenemos algunas fotos que tenemos aquí que nos hace recordar, ¿verdad? Pues tenemos fotos cuando Susi y yo estábamos más jovencitos, tenemos a Ricardo Daniel pequeño, tenemos a mis padres, tenemos a los padres de Susi. Recordar es vivir. Yo no sé cuántos recuerdan ustedes de estos álbumes de fotos, ¿verdad? Tal vez para las nuevas generaciones nos dirá qué sucede, qué pasa, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos estos álbumes de fotos, nos recordamos y podemos ver lo que hemos vivido. ¿Sabe qué? Pareciera ser que lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Pareciera ser que el apóstol Pablo retrata muy bien lo que sucede en Números. Números narra la historia desde el Sinaí hasta el Moab. Cuando el pueblo deja el Sinaí y va a camino a Moab. Entonces parece ser que el pueblo de Israel va a vivir etapas y va a vivir historias que van a quedar retratadas muy bien con ciertas palabras que el apóstol Pablo mucho tiempo después va a traer a la memoria y va a dejar registrado. Yo quisiera que el día de hoy me acompañaran, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 en adelante. Es muy interesante este pasaje, hermanos, porque pareciera ser que Pablo va a agarrar y hacer un retrato y va a recordar algunas cosas a los corintios que sucedieron en el pasado, pero que debemos de tener cuidado nosotros en el presente. Fíjese lo que dice la Escritura en capítulo 10,
de 1 Corintios, el verso 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es muy importante ver del verso 5 en adelante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque los primeros versos, el apóstol Pablo está utilizando una hermenéutica tipológica, donde está diciendo que la roca espiritual, la roca que los seguía, esa roca es Cristo. Y está hablando de cosas del pasado. Fíjese cómo empieza el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, Pablo les está diciendo, hermanos, no quiero que vivan en la ignorancia, ¿verdad? No quiero que no recuerden el pasado. Hay algunos que dicen que el pasado ni para voltear. Pero recuérdense que hay primicias, dichos importantes que dice que el pueblo que no conoce su pasado está propenso a repetirlo. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros conozcamos el pasado, que nosotros conozcamos la historia para no repetir los errores que ellos cometieron, porque el pueblo que no conoce su pasado está propenso a repetirlo, ¿ok? Pero no solamente las cosas malas, sino ver aquellas cosas buenas que también hizo el pueblo para nosotros poder imitarlas, para nosotros poder hacerlas. Pero aquellas cosas donde el pueblo pecó, donde el pueblo hizo enojar a Dios, nosotros debemos de alejarnos de ellas. Entonces, fíjese lo que está diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es curioso porque algunos piensan que la nube era aquella nube, ¿se acuerda aquella columna de fuego que servía para la noche y aquella nube que servía en las mañanas? Que cuando se levantaba esa nube, todos tenían que ir. Y cuando habla, y todos pasaron el mar, muchos hacen la referencia al cruce del Mar Rojo. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Si usted va, por favor, a Éxodo, vaya conmigo, 16:35, Éxodo 16:35, ahí se va a dar cuenta cuál es ese alimento espiritual del que están hablando, ¿ok? Éxodo 16:35, y dice de la siguiente manera, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, cuando hace referencia aquí el apóstol Pablo y todos comieron el mismo alimento espiritual, está hablando del maná y dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si usted recuerda también, mis queridos, el Señor Jesucristo abrió peñas para que pudiera salir el agua. Vaya conmigo ahora a Éxodo 17:6, por favor. Éxodo 17:6. Voy a dar un poquito de tiempo para que usted mismo en su Biblia, mi querido, mi querida, usted pueda ir y usted pueda también ver estos pasajes. Éxodo 17:6 dice de la siguiente manera, dice, y aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Recuerde que este evento del agua está registrado uno en Éxodo y otro también está registrado en Números capítulo 20. Si quiere, vaya conmigo a Números capítulo 20 también, por favor.
Números capítulo 20, para que vea que hay otro registro de que el Señor, de que Dios saca agua de la peña, ¿verdad? Vamos a leer el verso 11 de capítulo 20 de Números. Dice de la siguiente manera: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Ok? Entonces vemos el gran milagro que nuestro Dios hizo, ¿verdad? Porque dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y vean, esta expresión es muy importante. Y la roca es Cristo. La roca es Cristo. En una interpretación, como habíamos dicho, tipológica, ¿verdad?, que se está usando aquí, el escritor Pablo nos está diciendo quién era esa roca, que la roca era Cristo. Pero el problema no son los primeros 4 versículos. El problema, hermanos, es el versículo 5 en adelante, porque vea lo que dice la escritura. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recuerde que hubo un evento de incredulidad, un evento donde no le creyeron a Dios, que Dios les iba a dar la tierra prometida. Y Pablo trae ese evento en este verso y les está diciendo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y obviamente está haciendo una referencia a la primera generación, a esa primera generación que fue desobediente, a esa primera generación que fue incrédula, a esa primera generación que lo llevó a pecar delante de nuestro Dios, y por lo cual Dios se molestó y Dios llevó consecuencia al pueblo, ¿verdad? Por eso dice que quedaron postrados en el desierto. Dice el verso 6, ya trayéndolo a la iglesia a los Corintios, ya trayéndola a Pablo a su audiencia. Vea lo que dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Se da cuenta? Estas cosas sucedieron como ejemplo. La palabra ejemplo en griego es tupoi, que significa ejemplo, sombra, que necesita, que significa que nosotros podamos vernos en el mal ejemplo de ellos para que nosotros no caigamos en ese error. Dice la escritura, dice, mas estas cosas, ¿qué cosas? Dice que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, que todos comieron el mismo alimento espiritual, que todos bebieron de la misma bebida espiritual, la cual era Cristo, pero de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Estos fracasos de Israel. ¿Cuáles son los 7 fracasos de Israel que estaremos observando? Número 1, el primer fracaso de Israel es la queja. El fracaso de la queja por comer carne. El segundo fracaso es el fracaso de la murmuración de María y Aarón. El tercer fracaso es el fracaso del reporte de los 10 espías. El cuarto fracaso es el fracaso de la rebelión de Coré. Es una rebelión muy interesante. Vamos a ver con quién está Dios, dice Moisés, ¿verdad? En esta rebelión. Número 5, el fracaso, no había agua, que se le conoce como las aguas de la rencilla. Sexto fracaso, el fracaso de la desobediencia, las serpientes, ¿recuerda? Y el séptimo fracaso es el fracaso de Balaam, ese profeta que tenía que contratado, ¿verdad?, para maldecir al pueblo de Israel y que terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Vamos a ver cuál es ese pecado de Balaam, ¿verdad?, que se menciona, porque aún, mi querido, mi querida, si usted va a Apocalipsis, uno de los pecados en los cuales Dios les dice que están mal
es porque siguen la doctrina de Balaam. Entonces vamos a ver cuál es esa doctrina que seguían, ¿verdad? El fracaso de Balaam. Entonces, si se da cuenta, he hablado de 7 fracasos que vamos a estar analizando. El primer fracaso es la queja por comer carne. El segundo fracaso, la murmuración de María y Aarón. O sea, vamos a ver el tema de la murmuración, hermanos. El tercer fracaso es el reporte de los 10 espías. Ahí vamos a ver la incredulidad. El fracaso de la rebelión de Coré, el no someterse a los líderes, el querer hacer las cosas por la cuenta de uno, como diríamos hoy en día. El fracaso de no había agua, ¿verdad? Las aguas de la rencilla, y que en vez de hablarle a la peña, Moisés, ¿qué hizo? Golpearla, desobedecer a nuestro Dios, ¿verdad? El fracaso de la desobediencia, las serpientes, ¿verdad? Y el fracaso de Balaam. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? Ese pecado que está oculto y ese pecado que a lo mejor no se ve a simple vista, pero cuando lo analizamos va a aparecer ahí cómo hacer caer al pueblo de Dios. Todo esto, dice Pablo, volvamos otra vez, 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Fíjese, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se da cuenta? Dice que estas cosas suceden como ejemplo para que nosotros veamos eso. Pero luego nos dice cuál es el pecado. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos por favor, a Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4. Números 11, versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que los va a llevar a un pecado, a una queja? Dice que la gente extranjera, cuando veamos el primer fracaso, vamos a decir quién era esa gente extranjera. Porque varias versiones habla del populacho, porque varias versiones habla de una manera despectiva de ellos. Pareciera ser que eran esos egipcios que cuando salió el pueblo de Israel, esa gente salió también con ellos y se empezaron a mezclar, ¿verdad? Pero el punto que la codicia que aparece ahí es no estar contento con la bendición de Dios en ese momento, sino querer más y más y más y más, y esto me pueda llevar a pecar. Por eso dice la Escritura, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vea el verso 7, hermano. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Vamos a Éxodo 32:6, por favor. Éxodo 32:6. Fíjese lo que dice la Escritura. Es una referencia al verso que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, y el contexto de Éxodo 32 es el becerro de oro, ¿se acuerdan? Cuando veían que Moisés no bajaba, empezaron a hacer un becerro, ¿verdad? Y dice el versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué está queriendo decir aquí, mis queridos? Es que el pueblo entonces empezó a llevar una vida normal, ¿verdad? Por eso dice, ni seáis idólatras, con esta idea, ¿verdad? De la idolatría con el becerro de oro. La idolatría pareciera ser que es uno de los pecados en los cuales vemos que el pueblo de Israel cayó mucho. Pero la idolatría, como vemos, era
levantar una estatua, un becerro de oro. Y está trayendo ese evento y está diciendo, no seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, la idolatría, hermanos, los llevó según ellos, a una vida normal. Pero esa vida normal era una vida anormal, porque la exclusividad a Yahweh, que era el primer mandamiento, se estaba violando. El segundo mandamiento, de que era de no hacerse imagen, se iba también a violar en ese momento. Ahora, vea el verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vamos a Números 25, por favor, que es la referencia que nos da aquí. Números 25, para ver de lo que está hablando, ¿verdad? Números 25 nos va a hablar, hermanos, sobre cuando Israel acude a Baal Peor, ¿verdad? Cuando la fornicación, hermanos, se ve de dos maneras en la Escritura. Número 1, la fornicación se ve como idolatría también, que es fornicar con dioses ajenos. Pero también la fornicación tiene que ver también en la cuestión sexual, en la cuestión de dejar a la pareja, de dejar el vínculo familiar, matrimonial. De esas dos maneras se puede ver la fornicación, ¿verdad? Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron. Fíjese, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí está ¿se acuerda que les hablaba de los 7 fracasos? Aquí está el 6º fracaso, ¿verdad? Pero este 6º fracaso nos va a llevar también a otra interpretación tipológica, que así como el pueblo tuvo que mirar a la serpiente, el apóstol Juan tiene que decir que así como la serpiente fue levantado en el desierto, también el Hijo del Hombre era necesario que fuera levantado. Entonces, vean, dice, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Número 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si se da cuenta, viene hablando de algunos pecados. Otra vez el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, número 1, codiciemos. Primer pecado. Segundo pecado, verso 7. No seáis idólatra. Versículo 8. No forniquemos. Versículo 9. No tentemos al Señor. Y versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Entonces el apóstol va a hablar de la siguiente manera. Vea el verso 11. Y estas cosas les acontecieron, otra vez, como tupoi, ejemplo, ¿verdad? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, otra vez, igual que el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En el verso 6 nos dice para que no codiciemos cosas malas. Pero en el verso 11 nos está diciendo que estas cosas le acontecieron como ejemplo. ¿Y están escritas para quién? Para nosotros, para amonestarnos a nosotros. La amonestación, hermanos, es aquella virtud que debemos de tener los hijos de Dios, de amonestarnos unos a otros, de por medio de la Escritura ver esas amonestaciones y poderlas hacer unos a otros. Y la Escritura nos amonesta, la Escritura nos dice qué cosas sí y qué cosas no, como dice en este pasaje. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, se escribieron con un propósito. Las historias del Antiguo Testamento, mi querido, mi querida, tienen propósitos.
Hay gente que piensa que lo del Antiguo Testamento no es relevante o no es pertinente para nosotros hoy en día. Que deberíamos de dejar el Antiguo Testamento allá, porque el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel, ¿sí? Y que lo que nosotros deberíamos de ver solamente es el Nuevo Testamento. Yo pienso, hermanos, que no es así. Yo pienso que el Antiguo Testamento tiene tantos principios para nosotros que debemos de poderlos sacar y poderlos entender vía el Nuevo Testamento. De hecho, en interpretación hay algo que se llama continuidad y discontinuidad. Déjenme explicarle un poquito eso. La continuidad es todas aquellas cosas del Antiguo Testamento que tienen continuidad con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿se acuerda el sexto fracaso que les dije, la desobediencia por medio de las serpientes? Ese evento tiene continuidad en el Nuevo Testamento, porque Juan, el escritor, ahí en el Evangelio, dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A eso se le llama continuidad, ¿sí? Pero también hay otro aspecto que se llama discontinuidad. ¿Qué es la discontinuidad, mis queridos? Son aquellos eventos en los cuales vemos en el Antiguo Testamento que ya no hay continuidad en el Nuevo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos principios? ¿Qué hacemos con esas partes del Antiguo Testamento que pareciera ser que no hay continuidad con el Nuevo Testamento? Cuando usted lee esas porciones, cuando usted lee partes en las cuales, por ejemplo, el libro de Levítico, ¿verdad? El libro de Levítico está escrito para que nosotros recordemos cosas básicas de la vida y cosas básicas de las leyes y santidad que una nación como la nación judía debería de tener, ¿sí? Un pueblo diferente. Nosotros tenemos que ir a Levítico y sacar esos principios que habla de un pueblo diferente, porque la iglesia es un pueblo diferente. Entonces, los sacamos esos principios. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, las partes antiguo testamentarias, todo el Antiguo Testamento, a nosotros como iglesia nos deja principios. Nos deja, mi querido, mi querida, desde, ¿cómo puedo decir? Esas maneras de ver dónde fracasó el pueblo para nosotros no fracasar. Aquellas maneras donde el pueblo hizo lo correcto para nosotros repetir y nosotros poder hacer lo mismo. Hay principios que nosotros debemos de rescatar del Antiguo Testamento para nuestra vivencia día con día. Por eso el apóstol Pablo 2 veces utiliza la palabra tupoi, ejemplo, sombras, algunos también lo pueden traducir, ¿verdad? Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y vea lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. El pueblo de Israel no pasó la prueba, mis queridos. Por eso la primera generación queda tendida en el desierto. No pasó la prueba. Ellos pensaban que estaban firmes en el Señor. Ellos pensaban que como Dios había hecho la liberación, de haberlos sacado de Egipto, de haber pasado por el mar, para ellos el cruce del mar es el acto salvífico más importante. Por ello está diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellos creían que estaban firmes, que Dios estaba con ellos. Ellos pensaban que Dios iba a hacer todo para ellos, porque Dios ya los había salvado de ese cruce del mar y les estaba ayudando ahí en el desierto. Pero lo que ellos
nunca se dieron cuenta era la actitud de ellos mismos. Esos fracasos que los estaban llevando. Esa queja constante, mi querido. Esa murmuración constante. Esa incredulidad que los llevaba a no confiar en Dios, a pecar. Esa rebelión de decir nosotros somos iguales y que así como Dios habla a Moisés, a Aarón, así Dios puede hablarme a mí y entonces yo los puedo quitar a ellos como líderes, ¿verdad? Yo puedo hacer eso y Dios dice, no se juega con esto, ¿sí? Aún el mismo Moisés fracasó porque el pueblo de Israel al tener sed, al querer agua fresca, ¿verdad? Va con Moisés, se lo exige y Moisés entonces va a actuar de una manera incorrecta. La desobediencia, hermanos, porque Dios le dice, háblale a la peña. ¿Y qué hace Moisés? La golpea, ¿no? El fracaso de la desobediencia, cuando Dios tiene que enviar un castigo por medio de las serpientes, hermanos. El fracaso con Balaam, ¿verdad? El ver cómo hacer que el pueblo de Dios caiga en tentación, caiga en pecado. Y es por eso que dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego es para nosotros y dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente dará, ¿verdad?, con la prueba la salida para que la podáis soportar. Nosotros estamos en medio de pruebas, estamos en medio de dificultades. Usted y yo estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complicado. Estamos pasando una pandemia mundial, hermanos. Obviamente que la pandemia es mundial, ¿verdad? Pero estamos pasando esa pandemia. Estamos pasando problemas mundiales en el sentido de la economía, en el sentido de que a lo mejor en tu casa no hay alimento, o a lo mejor se está acabando el ahorro, o a lo mejor ya no estás percibiendo el salario que estabas percibiendo antes. Estamos pasando por pruebas. Pero la Escritura nos recuerda algo y nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Hermanos, recuerde que cuando estamos en medio de la prueba, Dios sigue con nosotros en esa prueba. Dios está con nosotros en medio de la prueba. Y si Dios nos está probando, debemos de tener confianza en algo, de que Dios entonces nos va a sacar adelante. Por eso la Escritura nos vuelve a recordar, dice, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. Hermanos, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida ante esta prueba? Algunos piensan que la salida es cuando una vacuna pueda encontrarse, ¿verdad?, para poder salir de esta pandemia. Algunos piensan, hermanos, que la salida es cuando el gobierno ya nos diga, ya pueden hacer su vida normal, ¿sí? ¿Sabe? La salida, hermanos, tiene que ver con la actitud tanto suya como mía. Que a pesar de la prueba, Dios sigue siendo fiel. Que a pesar de la prueba, Dios está con nosotros. Que a pesar de la prueba, nosotros vamos a estar tranquilos, como veíamos en Habacuc, ¿recuerda? Cuando decía, y me voy a gozar. El apóstol Pablo dice, en esto me gozo y me gozaré aún más. El apóstol Pablo lo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol nos está diciendo que dará Dios también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que nosotros no seamos como la primera generación, hermanos, que cayó postrada en el desierto. Que nosotros entonces seamos esa generación
que nos levantemos, que confiemos en Dios y que en vez de ir viendo cada fracaso, es que hermano, yo ya estoy cansado de estar en medio de esto, la queja, la murmuración. ¿Por qué Dios entonces sí bendice a fulanito y a mí no? Y empieza entonces la murmuración. ¿Por qué entonces será que Dios tiene control de lo que está sucediendo? La incredulidad, hermanos, la duda, la incredulidad. Y así vamos viendo uno tras otro. La pregunta es, hermanos, ¿creemos lo que dice este verso? Que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Mi querido, mi querida, recuerda algo importante. Número 1, todo esto, todo el relato, solamente nos ayuda a recordar que es ejemplo para nosotros. Tenga cuidado de imitar estos pecados, la codicia, la idolatría, la fornicación, la tentación, tentar al Señor, ¿verdad? Cuidado con la murmuración. Aprendamos del pueblo de Israel. Aprendamos cómo estos pecados los llevó al fracaso. Que nosotros, hermanos, no nos lleve al fracaso esto, sino que siempre entonces recordemos que estas cosas sirven solamente como ejemplo y que estas cosas nos van a amonestar a nosotros, que cuando nosotros queramos quejarnos, entonces nos recordemos de lo que sucedió al pueblo, que nosotros cuando queramos ser idólatras, porque la idolatría no solamente es ir con un santo, ¿verdad? Y postrarse. La idolatría hoy en día va mucho más allá. La idolatría a uno mismo, la idolatría a cantantes, a deportistas. La idolatría va mucho más allá que solamente ser un acto de postrarse, ¿verdad? La fornicación, cuidado con tentar al Señor, cuidado con la murmuración, mis queridos. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, para decirnos, tengan cuidado con su estilo de vida. Vean el ejemplo, vean lo que sucedió. Y entonces lo primero, cuidado con imitar estos pecados, hermanos. Pero lo segundo que debemos de recordar es que Dios tiene control de la historia. Y nosotros, el pueblo, que conocemos la historia judía, nosotros podemos ir a ella para evitar caer en los mismos errores que ellos mismos han caído. Mi querido, mi querida, espero que este estudio haya llegado a lo más profundo de tu corazón y que este estudio te pueda animar a seguir adelante, a ver esos 7 fracasos que nos ayudará a nosotros a no imitarlos. Como la fotografía que le enseñé al inicio, ¿verdad? Cada vez que vemos la fotografía nos recuerda, nos hace vivir, sí, pero también nos hace ver aquellas cosas que a lo mejor no fueron tan buenas y aquellas cosas que fueron excelentes en nuestra vida. ¿Qué les parece si terminamos, hermanos, orando, pidiéndole a Dios que Él nos bendiga? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Señor, agradeciéndole, Padre Santo, lo que hemos visto, agradeciendo que todo lo que ha ocurrido nos puede llevar a un punto, Señor, de recordar que todas estas cosas son ejemplo para su iglesia hoy en día y que están también, Señor, para amonestar a nuestra vida, Señor. Padre Santo, gracias por su Santo Espíritu, gracias por su palabra que nos ayuda a recordar que usted está al control de lo que está sucediendo. Y gracias, Señor, porque usted nos dará juntamente con la prueba, la salida para salir adelante, Padre Santo. Bendiga a su iglesia, por favor, y gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar atentos a este estudio y así vamos a comenzar con este nuevo tema, los fracasos de Israel en el libro de Números. Gracias.